Hola, soy María Cristina Jarkovich. Quiero compartir con ustedes el proceso de reflexión acerca de mis prácticas docentes realizadas en el Colegio Manuel Belgrano, en la localidad de Neuquén, en un quinto año, turno mañana. Esta experiencia de práctica la he denominado Aprender a pensar históricamente sobre el plan económico del terrorismo estatal. Pistas en la escritura de estudiantes de quinto año de la Escuela Secundaria Manuel Belgrano. El tema de la unidad didáctica, con aprobación del profesor coformador Marcos Marinoni, fueron los fundamentos económicos que llevaron a que sucediera el terrorismo de Estado en nuestro país entre 1976 y 1983. Los propósitos que me guiaban al elegir las dimensiones económicos sociales de la realidad eran que los estudiantes pudieran comprender la relación entre los modelos económicos y en este caso el modelo neoliberal durante el terrorismo de Estado para visibilizar las causas históricas y políticas de la desigualdad social en la Argentina actual. Para dar cuenta de aquellas pistas que fueron dejando a los estudiantes en sus producciones escritas, me propuse indagar en 1. Los cuadros comparativos, 2. Los esquemas conceptuales, 3. Las respuestas a las consignas de un trabajo de aula luego de la lectura grupal de un texto. Todo esto con el propósito de revisar aquellas decisiones didácticas que fui tomando y que posibilitaron y obsturaron el pensar históricamente de mis estudiantes. Partiendo de las premisas que sostienen que las consignas fortalecen la vida de los materiales de enseñanza y le dan sentido a toda la secuencia, según Vargas, y que deben estar vinculadas fuertemente a aquello que nosotros queremos que pase en nuestra clase. Planteé una de mis estrategias que fue la construcción de los cuadros comparativos, para comparar en la mediana duración dos procesos históricos, porque como dice Muñoz, cuando se enseñan conocimientos históricos deberían incluirse relaciones entre el pasado y el presente, o al menos entre dos momentos en el tiempo. Además, como sigue señalando el autor, estudiar las semejanzas y las diferencias ayudará a mejorar la comprensión. La clase en la que construimos el cuadro conceptual fue la número 3 de nuestras prácticas. En la recuperación de los saberes, al inicio de la misma, los estudiantes mostraron que podrían describir los procesos que habíamos trabajado en clases anteriores. Los mismos eran Estado interventor, modelo neoliberal, terrorismo de Estado, entre otros. También manifestaron cierta comprensión de las causas de los procesos históricos, aunque no evidenciaron una multicausalidad. Luego de una pequeña introducción a la clase, proyectamos el video documental titulado 24 en la lista, capítulo 1, que se encuentra en el canal Encuentro. En la puesta en común, al finalizar el video, se pudieron escuchar las voces y las reflexiones de los estudiantes que evidenciaban que habían entendido la problemática de aquel video, que hablaba de un grupo de trabajadores de una fábrica y también de las complicidades de los empresarios con el Estado terrorista y las motivaciones de los mismos para apoyar a los represores. En este momento solicitamos la construcción de un cuadro comparativo. Para ello lo dibujamos en el pizarrón. El mismo poseía dos columnas con dos títulos diferentes. En una decía Modelo económico antes de 1976 y consecuencias sociales, y en la otra columna decía Modelo económico después de 1976 y consecuencias sociales. El cuadro se va completando con los aportes de los estudiantes. La realización del cuadro comparativo nos permite inferir que los estudiantes han podido describir los procesos analizados. En el mismo se apuntan características del estado de bienestar y también características del modelo neoliberal. Por ejemplo, en una columna dice Estado benefactor, cultura del trabajo y pleno empleo, beneficios para las trabajadoras, industria nacional, asociaciones sindicales, proyecto común, valores colectivos. En la columna del modelo económico después de 1976 dice malas condiciones de trabajo, cultura individualista, menos industria nacional, control de los medios de comunicación, explotación laboral, entre otros. Al mismo tiempo, y como el título lo indica, colocaron las consecuencias sociales que genera. En la segunda columna hay más presencia de las consecuencias sociales con ausencia de las características del modelo neoliberal. Con esto creemos que los estudiantes pueden entender la causalidad histórica, al haber señalado
procesos diferentes creemos que han podido comprender la temporalidad. Podríamos hipotetizar que los estudiantes fueron construyendo el cuadro nombrando una característica del modelo económico y una consecuencia social, sobreentendiéndose que colocaron causa y consecuencia. En la segunda columna, en cambio, la información está más desordenada, lo cual implica la no caracterización del modelo neoliberal más allá de algunas oraciones. Revisando algunas decisiones didácticas, podríamos decir que no se hizo hincapié en el desarrollo y la comprensión del modelo neoliberal, ni en las consignas ni en la puesta en común. La otra estrategia apuntada para indagar en la escritura de los estudiantes fueron la construcción de los esquemas o mapas conceptuales. Creemos que los mismos son potentes para organizar ideas, identificar conceptos, señalar causas y consecuencias y evidenciar cambios y continuidades. Este recurso tomó protagonismo en la misma clase, esto es, en la clase número 3, luego de la construcción del cuadro comparativo. Propusimos la lectura en voz alta del texto titulado El proyecto económico-social de la dictadura, ¿cómo se vinculó con la estrategia represiva? Leímos el texto en forma grupal, en voz alta, deteniéndonos en cada punto o cada vez que finalizaba un párrafo, para ir apuntando ideas en el pizarrón acerca de la caracterización del modelo económico de la dictadura. Los conceptos señalados en la pizarra fueron libre competencia, desregulación, libertad de mercado, menos Estado más mercado, disciplina social, apertura económica, desarticulación de la pequeña empresa, afectación a la industria nacional, empresarios beneficiados, deuda externa, especulación, entre otros. Debido a la falta de tiempo, propusimos que como tarea se debía realizar un esquema a partir de estos conceptos. Los esquemas conceptuales recuperados fueron los siguientes. Seleccionamos 3 de ellos y ahora vamos a caracterizar a cada uno de ellos viendo diferencias y similitudes. En este primer esquema podemos ver una jerarquización y agrupamiento de la información a partir de los conceptos aportados. La identificación de los actores involucrados es evidencia de que pueden describir los procesos analizados. De igual manera, la caracterización del modelo neoliberal diferenciando aspectos políticos y sociales y de los económicos y comerciales. Los estudiantes dan cuenta de que pueden explicar el proceso trabajado al acompañar la palabra actores con el adjetivo beneficiados. Creemos también que allí podría esbozarse algún indicio de posicionamiento de los estudiantes. Ahora vamos a analizar este otro esquema. Creemos que es diferente al anterior porque, si bien está más desorganizado, evidencia una complejidad mayor que el anterior. El estudiante ha pasado de la descripción a la explicación. Evidencia de esto la encontramos en la selección del título para su esquema conceptual, rescatando la primacía del mercado por sobre el Estado y colocando entre paréntesis las fechas correspondientes. Además, atribuye las causas al intervencionismo estatal, por lo que podríamos aseverar que ha podido explicar. Busca además diferenciar un antes y un después a lo largo de todo el esquema, evidenciando que ha comprendido la temporalidad y que puede pensar históricamente. En las consideraciones a revisar, considero que ha faltado la puesta en común de los mismos para socializarlos y poder tener la voz de los estudiantes y las relaciones que establecieron y pensar alternativas para que la información de los esquemas aparezca más ordenada y con más conectores que permitan su lectura. En la cuarta clase fue donde utilizamos la siguiente estrategia elegida para analizar las escrituras de los estudiantes. Las respuestas a las consignas de un trabajo de aula luego de la lectura grupal de un texto. Consideramos que la escritura es muy importante en la construcción de conocimiento porque, como plantea Lerner y Larramendi, el lazo entre la elaboración del conocimiento y la escritura es entonces indisociable y recíproco. Propusimos que lo que debíamos comprender en esta instancia sería la profundización de los procesos de desigualdad y de fragmentación social existentes hasta la actualidad, para comprender las formas de la protesta social y la resistencia subalterna en diferentes contextos históricos. Para ello nos centramos en las formas de resistencia social que construyeron los actores subalternos antes del terrorismo de Estado y luego del mismo, para comprender la importancia del compromiso social y político en la construcción de una sociedad más justa. En los primeros momentos recuperamos lo que habíamos trabajado en las clases anteriores, preguntando a los estudiantes una puesta en común. Luego presentamos los estudios de casos.
El primero fue las fábricas recuperadas, el segundo el movimiento piquetero y el tercero el club del trueque. Se dispuso la lectura grupal en silencio y la realización de consignas que luego socializaríamos. Las consignas fueron: 1. ¿Dónde ocurrieron los hechos y cuándo y quiénes son sus protagonistas? Explicar brevemente por qué ocurren, esa sería la consigna 2, y cuál fue el lugar de la mujer en la lucha. Consigna 3, ¿qué novedades plantea FACIMPAC respecto a las formas de organizar el trabajo y la producción? Consigna 4, ¿qué cambió y qué sigue igual respecto a la situación de los trabajadores y las formas de protesta social? La 5, las decisiones que tomaron estos trabajadores y trabajadoras nos afectan en la actualidad, ¿de qué manera? A continuación les presentamos las producciones escritas que los estudiantes nos entregaron. En esta oportunidad también pudimos seleccionar 3 textos que después realizaremos el análisis de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este texto podemos ver que estas respuestas de los estudiantes evidencian la descripción y que pueden situar los hechos correctamente. Un aspecto a señalar es que en la redacción los verbos utilizados se encuentran en pasado, evidenciando un pensar histórico. Respecto a la explicación y la elaboración de por qué ocurren los hechos, se evidencia una mirada muy circunscripta a su realidad próxima. Atribuyen las responsabilidades a las no respuestas de los gobiernos. En expresiones como desde la crisis del 2001 ha habido cambios, podemos evidenciar la dimensión de la temporalidad. Podremos aseverar también que dominan la cronología. Además, comprenden también la ubicación espacial. Los estudiantes manifiestan que las crisis económicas y sociales logran afrontarse cuando la gente se organiza para generar formas de solidaridad. También manifiestan que los aprendizajes, los legados que nos dejan, son esas formas de solidaridad en tiempos difíciles. Creemos que si bien estas reflexiones evidencian empatía hacia los sectores subalternos y rescatan la importancia de la organización social, no hay construcción de pensamiento crítico respecto de las crisis económicas y sus consecuencias, ya que no se responsabiliza al Estado ni al sistema de producción capitalista. Además, que los aspectos positivos señalados son en claves de ayudar y de ser solidario y no de cuestionar el atropello de los derechos humanos esenciales. Más allá de esto, creemos que pueden argumentar posicionándose. En este trabajo podemos evidenciar que el estudiante ha intentado pasar de un decir del conocimiento a un transformar el conocimiento como plantea Lerner, porque en sus escrituras vemos una elaboración del conocimiento y exteriorización del mismo. El estudiante intenta construir un punto de vista al señalar que la huelga es un derecho y al señalar que el piquete es una respuesta del pueblo, y toma posición cuando indica que, gracias a estos trabajadores, surgen los movimientos de desocupados en la Argentina. Podríamos inferir que el estudiante está construyendo dimensión ética al juzgar actores y acciones del pasado. Seisas. El estudiante evidencia con estas oraciones señaladas que el movimiento piquetero es un puntapié inicial de algo novedoso, de un cambio respecto a un pasado en relación al presente, afectando a ese presente, por lo que podemos plantear que se establecen relaciones presente-pasado necesarias para la comprensión, según Muñoz, lo que evidencia que ha aprendido a pensar históricamente. Respecto de las decisiones didácticas que fui tomando y que pudieron condicionar el pensar históricamente, puedo señalar la poca intervención y guía en la construcción de las respuestas. Siento que esto es necesario y siguiendo el aporte de Lerner de que la variación entre consignas o intervenciones muy directas y otras excesivamente abiertas parece producir en algunos alumnos dependencia o desconcierto, lo cual no contribuye al avance en la elaboración del conocimiento ni favorece la autonomía de los alumnos como productores del texto. También señalo que quizás hubo poca socialización de las producciones, sobre todo de respuestas potentes e interesantes encaminadas a construir pensamiento crítico reflexivo y comprometido. Estas tuvieron que ser ampliamente socializadas. También en la construcción de las consignas que pudieran favorecer el desarrollo del cuestionamiento del mundo actual, que es lo que considero que los estudiantes no han podido realizar. No han podido establecer relaciones con las problemáticas actuales.
En conclusión, considero que el análisis de las escrituras de los estudiantes nos permitió dilucidar las marchas y las contramarchas en el aprender a pensar históricamente. Considero que la riqueza no está solamente en poder revisarnos y mejorar nuestra práctica, sino también en entender que la devolución de nuestro trabajo la realizan nuestros estudiantes con sus producciones. Y es allí donde se encuentra lo mayor, lo que debemos aprender de nuestras prácticas.